Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Siempre lo decimos, pero no es algo falso, es realmente apreciar mucho la compañía de ustedes en un espacio para presentar un libro en un lugar con tanta oferta, donde realmente es difícil de repente elegir una u otra, así que agradecemos mucho que hayan optado por nosotros, por Javier García Diego, por esta edición tan especial que vamos a presentar y comentar, así que muchas gracias por estar aquí. Yo daré unas brevísimas palabras de bienvenida, solo para contextualizar la publicación de este nuevo volumen, que es el que nos tiene aquí reunidos, que es la edición de Ifigenia Cruel, dentro de esta colección, que es de lo que voy a hablar, pero bueno, este año cumplió 100 años de haberse publicado este poema. Lo que ha hecho Javier desde que ingresó al Colegio Nacional, él actualmente es director de la Capilla Alfonsina, te lo presentaré muy brevemente, pero parte de su labor es recuperar, traer a la discusión, estudiar, conservar además en la capilla el legado de Alfonso Reyes, y él, desde el Colegio Nacional, del cual es miembro, inició una serie de publicaciones. No sé qué tanto era un programa que tenía él claro o no, pero empezamos con la publicación de la capilla Alfonsina, de la cartilla moral, y hemos de decir que se adelantó a la edición que hizo el ¿fue Visión de Anáhuac? Bueno, empezamos con Visión de Anáhuac, aquí están, ya no he visto el pie de imprenta, no me acuerdo, pensé que era al revés. Primero empezamos con Visión de Anáhuac, en la cual hizo, como en los dos siguientes, un estudio introductorio, un prólogo en el que analiza la historia editorial y de escritura del texto, un poco de dónde estaba Reyes, por qué lo escribió, en qué contexto, cuál fue su historia editorial, su historia de circulación o de su lectura, en fin. Salió este primer título, luego tuvo la intención de hacerlo sobre la cartilla moral, que era un texto poco conocido, raro, atípico, que pocos conocíamos, hasta que el expresidente lo puso como un texto, digamos, básico, que circuló ampliamente por todo el país, y ya estaba preparando su edición el doctor García Diego, entonces coincidió a tal grado que pudimos incluir incluso esa edición dentro de la revisión bibliográfica que Javier hizo en esa edición. Y este año, en razón del centenario de Ifigenia Cruel, un poema que ya analizaron ampliamente tanto Adolfo Castañón como Javier García Diego, de los más personales y de los mejores, digamos, de Alfonso Reyes. A la luz del centenario también se lanzó a esta aventura de hacer este volumen con esta reconstrucción de la obra, ¿no? Ya ahorita se hablará de la estructura y qué más contiene el volumen, pero bueno, un poco la intención ha sido esta, entonces traer la historia editorial de ciertos textos de Alfonso Reyes en esta colección, cuya característica es que se vende a un precio muy accesible, son de 50 pesos, un amplio tiraje, y hemos de decir que se están reimprimiendo este año por primera vez, los dos primeros, ya tienen su segunda edición, y estamos ahorita sacando la Ifigenia Cruel. Entonces, realmente es una forma de mantener viva, de cierta manera, y en ciertos circuitos, el legado y la obra de Alfonso Reyes, que tan bien conoce y trabaja Javier. Entonces, bueno, la mesa de hoy nos acompaña a Adolfo Castañón, a quien muchos de ustedes conocen, un gran poeta, ensayista, editor, hombre de letras, de libros, gran también analista y estudioso de la obra de Alfonso Reyes. En el Colegio Nacional publicamos de Castañón una obra muy particular que se llama Alfonso Reyes en una nuez, que es un índice consolidado de de nombres propios de personas y personajes en las obras completas de Alfonso Reyes, o sea, ese nivel de estudio milimétrico del conocimiento de la obra tiene Castañón. Y aquí aprovecho para hacer un mínimo anuncio, que este año acabamos de lanzar una obra hermana de este índice consolidado de Alfonso Reyes que se llama Octavio Paz en Teclaves, que con el mismo espíritu lo que hizo Adolfo Castañón y todo un equipo de editores fue reunir compaginar, digamos, los índices los índices de nombres de personas y personajes en la obra de Reyes en sus dos ediciones en un solo volumen, ¿no? De manera que uno tiene una clave de acceso privilegiada a todo el pensamiento de Octavio Paz en la obra de este año y de Alfonso Reyes en la que habíamos publicado. Así que, sin decir mucho más, Adolfo Castañón todos lo conocemos, premio Javier Villorrutia, miembro de la Academia de la Lengua, gran hombre, poeta, premio nacional, además de gran amigo del colegio, de Javier y de todos nosotros. Así que, Adolfo, por favor. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias a Dios que nos dejó llegar aquí y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan. A Javier García Diego por su invitación. Voy a poner un asterisco porque en algún momento dado tendré que salir porque tengo otro acto sobre Alfonso Reyes y María Zambrano. Pero quisiera dar yo una
primera, digamos, consideración de situaciones. Javier García Diego, aparte de ser el capellán de la Capilla Alfonsina y un estudioso de la obra de Alfonso Reyes y del periodo, es también un historiador de la Revolución Mexicana enormemente acucioso, como pueden saber quienes desde hace años escuchan en el IMER un programa que tiene donde con una precisión y exactitud, diría yo, de historiador romano, va viendo los episodios de la toma de Zacatecas, de Francisco Villa, de Zapata, del Pascual Orozco, y entonces eso hace que Javier García Diego, además de ser un estudioso de Alfonso Reyes, sea también un estudioso de la historia política y revolucionaria de México, y entonces le da eso a sus estudios sobre Alfonso Reyes, pues una, digamos, peso, una gravedad particular. Por otra parte, lo que estamos presentando hoy es una edición anotada, prologada, del poema central de ese señor, Alfonso Reyes, que nació en 1889, cuya obra completa consta de 26 tomos de sus obras completas, 2 tomos de misión diplomática y de medio centenar de epistolarios, más un caudal de inéditos que todavía andan por ahí. Reyes vivió 70 años con 7 meses y en ese tiempo logró hacer eso, más formar, cuando regresa a México, formar la trama del Colegio Nacional, del Colegio de México y de ciertas instituciones como la Universidad Nacional, después de haber hecho una labor diplomática muy importante en España, en Francia, en Buenos Aires y en Brasil. Entonces Reyes es una figura pues muy compleja, muy completa, y dentro de ese gran panorama de la obra de Reyes hay algunos momentos que podemos destacar como momentos catárticos y claves en su aproximación a sí mismo y a su propia obra. María Zambrano le reprochaba un poco a Reyes en su carta abierta a Alfonso Reyes que no se hubiera dedicado más a su propia obra. Y en cierto modo vamos a decir que esta Ifigenia cruel nos hace presentir que en cierto modo María Zambrano tenía razón. Esta Ifigenia cruel es un poema, diría yo, catártico, mágico, que tiene que ver, por un lado, por supuesto, con la poesía, está influido por los espíritus de la poesía francesa, del Conte de Lille, de José María de Heredia, de Mallarmé, de Paul Valéry, pero también está influido por el subsuelo griego y también está influido por la cultura latina y también está influido por Goethe y está influido sobre todo por un sentido del idioma muy particular que tiene que ver con la sensibilidad poética. Dice así Alfonso Reyes en el primer tramo de Ifigenia, que ha perdido la memoria de su vida interior. ¡Ay de mí que nazco sin madre y ando recelosa de mí, acechando el ruido de mis plantas, por si adivino a dónde voy! Otros, como senda animada, caminan de la madre hasta el hijo, y yo no, suspensa del aire, grito que nadie lanzó, porque un día, al desplegar los párpados, me eché a llorar, sintiendo que vivía, y comenzó este miedo largo, este alentar de un animal ajeno entre un bosque, un templo y el mar. Yo estaba por los pies de la diosa, a quien era fuerza adorar, con adoración que sube sola como una respiración,
y pusiste en mi garganta un temblor, hinchiendo mis orejas con mis propios clamores, me llenabas toda poco a poco, jarro ebrio del propio vino, si ya no me hacías llorar a los empeñones de mi sangre. De tus anchos ojos de piedra comenzó a bajar el mandato que articulaba en mí los goznes rotos, haciendo del muñeco una amenaza viva. Tu voluntad hormigueaba desde mi cabeza hasta el seno y colmándome del todo el pecho se derramaba por mis brazos. Nacía entre mis manos el cuchillo y ya soy tu carnicera, oh diosa. Esta capacidad de elevación, de sobresalto, de salir de sí mismo a través de un personaje, hace que Ifigenia Cruel sea un poema de una gran elevación espiritual. Y yo diría que es, además de un poema dramático, es una oración, es una especie de gran plegaria que en el trasfondo está haciendo Ifigenia a los dioses, pero también en cierto modo está haciendo Alfonso Reyes a través de Ifigenia por el dolor de su padre, porque este poema está influido por la sombra rediviva del general Bernardo Reyes, que el 9 de febrero de 1913 cayó y en cierto modo le transformó la vida a don Alfonso y a toda su familia. En ese momento, don Alfonso, que era un niño, un adolescente, empezó a despertar del sueño del niño mimado y empezó a sentir que la amargura se le subía y que esa amargura lo iba a envenenar. Y este libro de Ifigenia Cruel, este poema de Ifigenia Cruel, es en cierto modo una lucha contra la amargura, contra la desolación, contra el dolor, y yo por eso siento que podemos decir que es un poema de sanación, para decirlo con una jerga contemporánea, y en ese contexto es un poema catártico. Catártico en el sentido griego y catártico en el sentido más moderno, y creo que Reyes escribió 3 altos poemas a lo largo de su vida, aparte de muchos otros distintas expresiones. Escribió, por supuesto, Visión de Anáhuac, escribió este y después escribió otro que yo pienso, y eso lo podemos ver para después, dialogar después, que es ese poema que no publicó en vida y que no está escrito como poema, sino que está escrito como narración, que es la oración del 9 de febrero. Poema o texto que tiene una especie de corriente subterránea que lo une con esta Ifigenia Cruel. Entonces, recapitulo. Ifigenia Cruel es una composición en que Reyes puso lo mejor de sí mismo para salvar y cifrar en esta trama marmórea que le gustaba mucho a Octavio Paz, esta contundencia del verso de Reyes, esta capacidad de decir Reyes, jarro ebrio del propio vino, con una fuerza pétrea, esta contundencia, y cifrar en esa trama su propia historia trágica y dibujar el ideal o los ideales de la experiencia aprendida de griegos y romanos, franceses, parnasianos, ya los mencioné, Heredia, Le Condelil, Mallarmé, Valéry, que, por cierto, hay que decirlo, que Reyes se sabía de memoria. O sea, cuando decimos esos nombres, que son para nosotros como paredes ciegas, no, para él eran árboles que tenían un canto y él se sabía de memoria poemas de algunos poemas de estos poetas. Y en ese terzo mármol también fulguran atrás, aunque no están muy reconocidas, las voces metálicas de poetas mexicanos. Uno en particular es Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón está también un poquito por ahí. Ifigenia Cruel
cuenta la historia de una muchacha a la que el dolor despoja de la experiencia humana. Es decir, que eso que le pasa a Ifigenia, en cierto modo, inhumaniza, deshumaniza a Ifigenia, y en cierto modo, este canto de Ifigenia cruel es un canto por la humanidad que perdió con su tragedia. La misma humanidad que de hecho, vamos a decir que perdió Reyes. Y en ese lamento, nuestro oído escucha el grito desgarrador de un Reyes que también se lamenta de su incapacidad de vivir y convivir con los seres humanos como todos los hombres. Y esto a mí me llama la atención porque Reyes era un ser enormemente sociable, pero detrás de ese señor enormemente sociable había la figura de un hombre con una mirada calculadora, fría, que se sabía otro. Él sabía que estaba en otro lado. Entonces es un poema que a la vez es helado y es ardiente, y yo no soy coreógrafo, pero si algún día lo fuera y me raptara, me gustaría sugerirle a un músico que compusiera con este poema un largo poema o ópera cinematográfica, porque lo que merece Ifigenia cruel es, más que la ópera, la recreación de una casi wagneriana, de una fastuosa mise en scène de este poema trágico. Entonces, Javier nos cuenta cómo hace 100 años Reyes publicó en Madrid, en la editorial Calleja, el poema dramático titulado Ifigenia cruel. No se sabe bien a bien cuándo empezó a escribirlo, pero seguramente lo hizo después de la trágica muerte de su padre Bernardo el 9 de febrero de 1913. A la hermana de Electra, Ifigenia, le eligió Reyes como la clave catártica a través de la cual desahogaría y exorcizaría sus concebidos fantasmas y experiencias familiares. Y no le era ajeno el universo clásico. Desde 1908 ya había tocado en un ensayo dedicado a Esquilo, Eurípides y Sófocles, a las 3 Electras del teatro ateniense. Y todo esto lo sabe muy bien Javier García Diego, que acaba de preparar para el Colegio Nacional esta edición ejemplar de un poema dramático, de este poema dramático acompañado de un valioso prólogo. Una de las cosas que más llama la atención de esta edición es el cuidado, el esmero con que Javier, el director de la Capilla Alfonsina, ha podido cotejar la evolución del manuscrito desde los esbozos de 1922, en que se hablaba de parodia trágica, hasta las páginas del manuscrito con las correcciones realizadas un año más tarde, en 23, y el listado de palabras que Reyes consideró muy repetidas a lo largo del poema. Hay que aplaudirle al Colegio Nacional que hayan tenido la generosidad de compartir con el lector los distintos estados del manuscrito. Quienes hemos repasado la correspondencia de Reyes a lo largo del tiempo, sabemos hasta qué punto el fantasma de esta obra, a la que llegó a decir que era una obra maldita, porque pensaba Reyes que no terminaría de escribirla. Y cada que quería meterse de nuevo, algo lo sacaba, hasta que finalmente lo pudo hacer. La cifra de Ifigenia entonces le sirve para descifrar el enigma que el destino le había propuesto a él y a su familia con la muerte de su padre. Por otro lado, Reyes sabía que en su poema se descifraba su propia biografía, su posición vital expresada bajo el velo del antiguo mito, como advirtió Vasconcelos. Fue una gestación dolorosa, muy distinta de la cascada periodística en la que se veía inmerso para ganarse la vida. Y aquí de nuevo un contraste, una consideración. Este poema, que es un poema en el cual para el cual se requiere mucho silencio, mucha majestad, fue escrito en medio de un mundanal y de una mundanal algarabía, que era la algarabía periodística en la cual Reyes estaba inmerso, como ayer nos contaba Jordi Soler, en los años 20-24,
donde Reyes socializaba con todos, pero ese Reyes que socializaba con todos también era otro, ese que yo decía que tiene la mirada dura y que está en otra parte. A diferencia, como dice, pero no era cualquier poema, sino una construcción a sus ojos comparable con la de Racine y Goethe. Y como hace bien ver Javier García Diego, a diferencia de las de Eurípides, Racine y Goethe, la de Reyes perdió la memoria al llegar a Táuride, por lo que no recordaba nada de su tierra, familia o pasado. No añoraba al carecer de memoria, pues desconocía la nostalgia. Lo segundo y más importante es que después de la anagnórisis lograda, gracias a su reveladora conversión por su hermano Orestes, Ifigenia decide no regresar con él a Micenas. Y lo que estaba en juego para Reyes con la escritura de su poema era no solo su propia salvación personal, sino en cierto modo la de la literatura mexicana e hispanoamericana, que a través de ella se purificaba, y así lo reconocieron Eduardo Gómez de Vaquero, quien señaló que no se trataba de algo más que un entretenimiento de helenista, sino algo mágico, diría yo. Y del otro lado, su amigo Pedro Enrique Ureña, quien sabría decir cómo vio Reyes, su hogar patricio, en la cima de las montañas, desmantelado por el huracán, y luego de examinar la obra poética del regiomontano, dice: con los años todo poeta lírico, cargado de vida contraria, de emociones complejas, tiende a poeta dramático. En Alfonso Reyes el drama ha llegado. Su obra central, donde ha concentrado la esencia de su vida y de su arte, es su poema trágico Ifigenia cruel, tejido con hilos de historia íntima. Y el otro poema final sería, como ya dije, la oración del 9 de febrero. Hay un repaso de las distintas recepciones del poema, de los contemporáneos, Villaurrutia, Carlos Fuentes, Octavio Paz, y el recuerdo de Stéphane Mallarmé, de Paul Valéry y de la poesía parnasiana, como lo ha hecho también ver nuestro querido amigo Patrick Johansson. Es un poema en el cual las letras aspiran a situarse en una cima clásica y en una altura alciónica. Es un poema de reserva y autocontención, y en cierto modo de autocastigo. Y aquí una pequeña observación crítica de la recepción que reconstruye Javier. Le faltó una de las recepciones, que es la de Jorge Cuesta, que en su réplica Ifigenia cruel dice así Jorge Cuesta, poniéndose él en la voz de Ifigenia: creció mi vida y se hizo el espacio que invade su presencia, donde su voz no muere y se termina, y el adeván que olvida a su cuerpo se une. Nada pierde de ti en el tiempo que soy donde te mueves, nada desaparece o se diluye, sino que fijamente se presenta, pero llora su vana vigilancia, la ruina del contorno que media, mirando que desborda su apariencia en la extensa avidez que la vacía. Desordénate, enloquece, entrégate al ademán violento con que aspiras a escapar de la ley que te contiene o salir del azar donde te viertes. Nada podrás abandonar y nada se retira del cuerpo a donde vuelves. Y me complace mucho asociar la voz de Jorge Cuesta, la voz de Alfonso Reyes, la presencia de Javier García Diego y la atención de ustedes en este hermoso tributo a Ifigenia cruel. Gracias. Yo le agradezco enormemente este comentario de Adolfo Castañón a esta edición de Ifigenia cruel, porque lo he dicho varias veces, lo repetiré hoy mismo, que Adolfo Castañón es el mejor reyista de nuestra generación, así que para mí esta lectura suya es un gran honor. Sé que te vas a presentar la correspondencia Reyes María Zambrano. Sí. ¿Enríquez Pérez está aquí? No, va a venir después, pero yo voy a mencionar a Alberto,
quien ganó el Premio Internacional Alfonso Reyes, pero eso me lleva a decir que entre María Zambrano y Alfonso Reyes había un pasillo de dioses griegos que los acompañaba. Entonces, y esos dioses griegos, en cierto modo, también tienen que ver con una presencia que es la presencia del indito mexicano que nos dice: acuérdate que siempre hay alguien que sufre y que nos hace sentir que hay que llorar por el mundo. Eso se lo dijo Reyes a María Zambrano, la voz del indito, y entonces María Zambrano traía eso en su corazón, y lo voy a decir al ratito para que haya una continuidad entre este acto y el de Arturo. Así que los dejo. Adiós, Adolfo. Mil gracias. ¿O no? Hoy Adolfo lleva pocos libros, suele llevar más. Mil gracias. Bueno, pues voy a concluir. Adolfo ya nos había anunciado que estaría solo un rato, porque ahora va a dar una ponencia sobre Reyes y María Zambrano. María Zambrano, como ustedes saben, vino invitada por Alfonso Reyes a México en 1938 para la Casa de España, que sin embargo no se acomodó en México, estuvo en Morelia un tiempo, luego se fue a La Habana y años después regresó a Europa, no a España, sino a Italia, donde vivió hasta el regreso de la democracia a España. Bueno, voy a ser muy rápido porque nos debe quedar ya poco tiempo. Bueno, pues hasta donde lleguemos. Efectivamente, esta es una pequeña colección, ya van 3 títulos, el primero Visión de Anáhuac, el segundo Cartilla Moral y ahora La Ifigenia Cruel. La idea era evitarle a los lectores contemporáneos el trabajar sobre 26 tomos de obras completas de Alfonso Reyes o trabajar en antologías, unas mejores que otras. Yo mismo he hecho una antología de Alfonso Reyes en donde obviamente está La Ifigenia Cruel, pero pensé en hacer ediciones independientes. La primera tenía que ver, fue uno de los primeros textos importantes de Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac. Se publicó en 1917 en Costa Rica. Entonces lo publicamos en el centenario en 2017. Luego vino el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, empezó a mencionar la Cartilla Moral y entonces decidimos en el Colegio Nacional hacer una edición con un largo prólogo explicando cuál era el origen de la Cartilla Moral, cuántas ediciones había habido, por qué se había escrito, por qué no se había publicado, en fin. Y ahora, con Ifigenia Cruel, efectivamente estoy pensando en continuar esta colección con 2 títulos. Cierto, mencionó ya Adolfo uno que es La oración del 9 de febrero. Claro, para mí es uno de los textos más importantes de Alfonso Reyes. Otro vendría después, menos apreciado por muchos lectores de la obra literaria poética de Reyes, pero para mí muy importante como historiador, que se llama Pasado Inmediato, que es un texto de Alfonso Reyes que publicó hacia 1941, o escribió hacia 1941, como un texto de recordatorio a aquella reunión de los estudiantes de la generación de 1910, un congreso de estudiantes que se habían reunido para festejar el centenario de la independencia y que terminó con ciertos matices de oposicionismo. Estaba a 2 meses de que se iniciara la Revolución Mexicana. Entonces, esos 2 por lo pronto, no sé, buscaría otro a vuelta de correo. Si se fijan, son textos menos poéticos, más históricos, más ideológicos, pero ¿por qué La Ifigenia, siendo un texto poético, me sedujo para hacerle esta edición conmemorativa? Bueno, primero que todo, no es por los 100 años, porque Alfonso Reyes publicó
en 1924 otro libro, Calendario, que para los escritores, para los poetas es muy importante y para mí no tiene el mayor significado, ¿sí? En cambio, Ifigenia Cruel sí, porque es, junto con Visión de Anáhuac, junto con Oración del 9 de febrero, de los pocos textos insignia de Alfonso Reyes. A ver, Alfonso Reyes tiene una gran obra, ¿sí? Y voy a ser muy cuidadoso al frasearlo. Alfonso Reyes tiene una obra inmensa, pero no tiene una obra significativa. Y esto fue lo que, entre otras razones, le impidió ganar el premio Nobel. No tiene un libro insignia como lo tiene, voy a limitarme a México, como lo tiene Octavio Paz o Juan Rulfo, Carlos Fuentes. No, Alfonso Reyes se le identifica, repito, por sus obras completas, por la inmensidad de su obra y por 2 o 3 obras que sí son emblemáticas y que ya han sido mencionadas. Visión de Anáhuac, Ifigenia y Oración del 9 de febrero. Ahora bien, ¿por qué me llamó la atención Ifigenia Cruel? Porque Alfonso Reyes siempre dijo que le encantaba escribir, que para leer era un placer. No, es que a mí me encanta escribir, es la respiración de mi alma, dijo en alguna ocasión, salvo con una excepción. Ifigenia Cruel. Dijo, es el único texto que no he disfrutado. Es el único texto que tenía que escribir. Estoy citando, ¿eh? Luego dice en otro momento, pospuse años mi Ifigenia. En otro texto dice, salí arañado de haberla redactado. Todo esto que estoy diciendo son cartas a sus amigos Julio Torri, Pedro Enrique Sureña, José María Chaconicalvo el cubano, o también algo saqué de aquí de la historia documental de mis libros. Entonces la pregunta que se hace un historiador es, ¿por qué salió arañado de haber escrito ese texto? ¿Por qué fue el único texto que no le gustó escribir? ¿No? ¿Por qué lo estuvo posponiendo? ¿Por qué tenía miedo a escribir Ifigenia? Pero al mismo tiempo, ¿por qué tenía necesidad? Y lo dice varias veces. Pospuse años, pero ya está finalmente mi Ifigenia. Bueno, la respuesta, ya Adolfo Castañón dijo, lo dijo bien, que era una obra mayéutica. Alfonso Reyes, aunque le llaman el helenista mexicano, en los círculos académicos, helenista es otra cosa. Helenista es un occidental conocedor académico de los griegos. Eso es como se conocen los verdaderos helenistas. Y Alfonso Reyes decía, yo no soy helenista, yo soy un cazador furtivo, ¿no? Que me meto a campos vedados y escojo las mejores piezas. Cazador furtivo. Bueno, entonces él se acercó a los griegos, repito, no como erudito, no como experto en filología, no como gran traductor, sino porque él en los griegos encontró sapiencia para vivir, sabiduría mayéutica. Los griegos le enseñaron a vivir, le enseñaron a gozar, le enseñaron también a sobrellevar sus penas. Y entonces él piensa en su familia constantemente, lo atribula a su familia y quiere escribir un texto sobre otra familia, ¿sí? La familia de Ifigenia, en la cual él pueda encontrar un remanso de tranquilidad. No, de ninguna manera Alfonso Reyes iba a comparar a la familia Reyes, a su familia, con la familia de Ifigenia. Una es histórica, la otra es literaria. Pero me imagino a Alfonso Reyes pensando cosas como esta, bueno, mi familia es horrible, pero hubo una familia más horrible. Y es la familia de Ifigenia. No sé si tenga 5 minutos para contarles el mito de Ifigenia. Es un mito que procede básicamente de Eurípides. ¿Sí? Por ejemplo, Homero no la menciona el contexto, pero no menciona a Ifigenia. El mito, primero que todo, aunque tiene el nombre de la protagonista, es un mito familiar. Es un mito de toda la familia, no nada más de Ifigenia. Y de hecho, algunos miembros de su familia, a su vez, generaron otros mitos clásicos griegos. Por ejemplo, su hermano Orestes, la Orestiada. Electra también ha sido revisada por los 3 grandes trágicos griegos. Entonces empiezo. Ifigenia era hija de Agamenón. Agamenón era
el rey de todos los griegos que encabeza el ataque a Troya, porque a su hermano Menelao sí, lo había dejado sin mujer el príncipe Paris. Entonces van a atacar Troya, pero estando en el puerto de Áulide, las tropas griegas encabezadas por Agamenón no tienen vientos favorables. De repente no pueden zarpar rumbo a Troya. Y ya los soldados griegos que iban por el botín están incómodos, no le ven el sentido de estar esperando en esa playa sin ir a atacar Troya. Dice, pues mejor nos regresamos a nuestras respectivas casas. Y entonces, como siempre había en los ejércitos griegos de la época clásica, los acompañaba siempre un sacerdote o varios adivinos, ¿no? En este caso, el adivino, el sacerdote, se llamaba Calcas. En otras traducciones tiene otros nombres, pero es Calcas el nombre clásico. Y lo que le dice Calcas es, te está castigando la diosa Artemisa porque violaste un coto de caza. Fíjense la semejanza con el cazador furtivo. Violaste un coto de caza, mataste una cierva, sí, un coto de los dioses del Olimpo, y un mortal no puede cazar ahí. Hay otras versiones del mito que dicen que no fue tal, sino que simplemente Agamenón dijo que era mejor cazador que Artemisa. Entonces Artemisa se enojó y no le mandó buenos vientos. Entonces Calcas le dijo a Agamenón, la única manera de conseguir buenos vientos y de que podamos irnos a Troya es que sacrifiques a tu hija Ifigenia. Entonces se da toda la pasión, toda la tensión en Agamenón. Él obviamente pues, quiere a su hija viva, pero está en la presión de los generales griegos y bueno, de una u otra manera accede a sacrificar a su hija. Claro, la mano asesina iba a ser la del propio Calcas. En el momento en que iba a desencadenar la cuchillada fatal, la propia Artemisa, la diosa, suplantó a Ifigenia por una cierva, ¿sí? Muy parecido al mito bíblico de Abraham e Isaac. Y se llevó a Ifigenia. Nadie de los que estaban presenciando el sacrificio se dio cuenta, ¿sí? Ni su padre Agamenón, que ahí estaba presente, ni Calcas entendió qué pasó. Entonces la diosa Artemisa se llevó a Ifigenia y la convirtió en una sacerdotisa en otro puerto distante a Áulide que se llamaba Táuride. Y le puso la encomienda de ser la sacerdotisa de un templo para ella misma, para Artemisa, pero además le encargó que asesinara a todos los náufragos que llegaran a Táuride. Por eso se llama Ifigenia cruel. Por eso el poema, la parte que leyó Adolfo Castañón, nos habla de una sacerdotisa asesina, destazadora, ¿sí? Bueno, pues, y además perdió su memoria, no recordaba ni a su padre Agamenón, ni a su madre Clitemnestra allá en Micenas, ni a sus hermanos, ni todo el suceso de la playa de Áulide. Entonces, mientras está pasando eso, mientras está pasando unos años, Ifigenia en Táuride como sacerdotisa criminal, su padre Agamenón regresa de Troya, a Micenas, a su casa. La esposa se había convertido en amante de un primo de Agamenón de nombre Egisto, pero no es eso lo importante. Lo importante es que la madre tenía la idea de que su esposo era un filicida, que había dispuesto la muerte de Ifigenia. Entonces Clitemnestra y el amante matan a Agamenón. El hijo Orestes, enojado con su madre autoviuda, mata a su vez a Clitemnestra, a su madre, ayudado por su hermana Electra. Entonces vean ustedes, está primero el filicidio de Agamenón, por lo menos el deseo de hacerlo. El matricidio de Orestes a Clitemnestra, colaborando su hermana, bueno, antes el autoviudazo de Clitemnestra contra Agamenón, luego el matricidio de Orestes respecto a su madre. Ya voy terminando con el mito.
para expiar la horrenda culpa de haber asesinado a su madre, Orestes consulta al oráculo y le dice: tienes que ir, ¿sí?, a Táuride y traer la estatua donde se honra y se adora a la diosa Artemisa. Entonces va Orestes para expiar su culpa a Táuride, es aprehendido al desembarcar, lo llevan preso ante la sacerdotisa asesina, su hermana, pero no se conocen, ellos se habían dejado de ver desde niños y ella ya no tenía memoria. Esto es importante, ella no tenía memoria. Y a lo largo de la plática, que sería en griego una anagnórisis, se empiezan a identificar por un lunar. Y luego empiezan a sonarle nombres conocidos a Ifigenia. La lengua de su hermano, bueno, de ese joven aprendido, le parece familiar. Y resulta que son hermanos, se identifican. Y Orestes le dice: te tengo que llevar de regreso a Micenas, a que reines. El cetro está vacío, nuestro padre murió, nuestra madre también. Y en ese momento, en Eurípides, que a su vez fue luego reconstruido por Racine y por Goethe, y hablando de óperas, por Gluck, que le hizo 2 óperas, una Ifigenia en Áulide y otra Ifigenia en Táuride. En todos ellos, Ifigenia regresa con su hermano, salvo en Alfonso Reyes. Alfonso Reyes tuvo el valor de decir: pues yo contradigo a Eurípides, a Racine y a Goethe, porque en mi caso Ifigenia dice no. Así termina el poema de Alfonso Reyes. Ahora, ¿por qué la Ifigenia de Alfonso Reyes no regresa? Porque ese es el momento de la decisión. Alfonso Reyes está en España, 1923-24, acaba de aceptar un puesto diplomático y no quiere regresar a México, no quiere ser parte otra vez de la familia Reyes. Él dice: no quiero ser presa de la vendetta, no quiero pasarme la vida amargado por el asesinato de mi padre, no quiero pasarme la vida peleándome con mi hermano Rodolfo. La tragedia de Reyes no es nada más que el padre murió en el intento de tomar Palacio Nacional, es que fue azuzado por Rodolfo Reyes, que lo llevó a rebelarse contra Madero. Pero hay otro ingrediente: el presidente Madero le ofreció a Alfonso Reyes que si convencía a su padre de abandonar la política, lo liberaría de la cárcel en ese momento. Alfonso Reyes no se atrevió y esa cobardía lo acompañó, lo martirizó el resto de su vida. Entonces Alfonso Reyes también traía un drama familiar, no es comparable, ¿sí?, con el de Ifigenia, pero no deja de ser un drama. Y por eso Alfonso Reyes dice: no, yo no quiero regresar a México, quiero quedarme, hacer mi propia vida, diseñar y forjar mi destino. Sí, quiero ser diplomático del gobierno revolucionario. Eso fue un cisma en la familia, era ser representante del gobierno que había, bueno, de los herederos del mismo gobierno, línea de continuidad directa, que había asesinado a su padre y que tenían a su hermano Rodolfo primero en la cárcel, luego en el exilio, y que al propio Alfonso Reyes lo había tenido también 6 años fuera de circulación. Entonces, es así como Alfonso Reyes, a través de Ifigenia, se quiere definir, quiere romper lazos. Y el primero que lo leyó en esos términos fue Octavio Paz, y dice: Octavio Paz no era una persona generosa, y menos con los que él veía con genio literario. Y dice: este es el único poema de Alfonso Reyes que tiene pasión, que tiene garra. Este es el poema de la libertad. Alfonso Reyes, en Ifigenia Cruel, decidió ser libre, decidió ser Alfonso Reyes el escritor y no el niño Alfonso, hijo del general Bernardo Reyes. Esta es más o menos la primera parte de mi introducción. No sé cómo andamos. A 5 minutos. Sí. Bueno, ¿qué pasó con ese poema? Se publicó en España en 1924, en Calleja, por eso estamos cumpliendo 100 años. Calleja le publicó a Alfonso Reyes ese poema porque le debía
algunas traducciones de Chesterton y algunas ediciones de clásicos, pero no hizo mucho por vender ese trabajo. Y además, para colmo, al año siguiente Alfonso Reyes se fue a Francia. Entonces, Calleja no movió, como dicen los editores, el libro. Alfonso Reyes tenía que comprar algunos ejemplares para regalarlo a nuevos amigos que había hecho en París, ¿sí? Entre otros, Gabriela Mistral, por ejemplo. Es una de las primeras lectoras de Ifigenia Cruel. Luego se va a Argentina y le queda más lejos la editorial Calleja. Luego se va a Brasil, lo mismo, Alfonso Reyes lo vemos comprándole, no a Calleja, sino a su propio librero que se llamaba León Sánchez Cuesta, ejemplares para él regalarlo a las nuevas amistades que va construyendo. Regresó a México en 1939 y descubrió que su libro, que su poema, no había sido leído. Lo habían leído, porque tenemos las reseñas y por cartas y demás, pues sí, Pedro Enríquez Ureña, Julio Torri, obviamente, porque era amigo muy cercano, José Vasconcelos. José Vasconcelos no solamente lo había leído, sino que estuvo en la primera lectura pública, y Vasconcelos, que lo conocía desde joven, desde adolescente, dijo, es la biografía de Reyes en poesía. Así lo dijo Vasconcelos, desde muy tempranas fechas. Pero eso descubrió Reyes y entonces encargó por ahí una edición a un amigo editor que se llama Josep Carner, que le hizo una edición, un tiraje de 200 ejemplares en la editorial La Cigarra. ¿Ustedes habían oído hablar de la editorial La Cigarra? No, pues es que creo que fue el único libro que publicó La Cigarra, o algún poema del propio Carner, ¿no? Entonces el libro seguía sin leerse hasta que en 1952 se publicó la obra poética de Alfonso Reyes, así, junta, completa, incluye la Ifigenia Cruel. Y luego en 1960, ya muerto Reyes, pero alcanzó a revisar las galeras, el tomo 10 de las obras completas, la obra poética, digamos, la constancia poética de Alfonso Reyes, y ahí aparece la Ifigenia. Y además, en un disco que publicó Reyes, fue tal vez de lo último que hizo, grabó hacia septiembre, él murió en diciembre, un disco para la UNAM, esos de Voz Viva de México, y Alfonso Reyes escogió 2 textos, o sea, quiere decir, esta es mi verdadera antología, esto es lo que yo escojo para que quede, es lo que yo quiero leer, que quede grabada mi voz, Visión de Anáhuac e Ifigenia Cruel. Entonces, cuando me dicen cuáles son los textos más importantes de Reyes, pues Reyes decidió, o sea, Reyes nos dijo por qué quería ser recordado. Después de eso, ya empezó a ser leído por los jóvenes. Octavio Paz fue otro de sus primeros lectores, Carlos Fuentes, Ramón Xirau, José Luis Martínez, el editor del disco, Juan Soriano, en 62 hizo una edición preciosamente dibujada de la Ifigenia, en 62, o sea, y a partir de entonces muchas ediciones en antologías, como parte de antologías, o en ediciones independientes. Esta es la más reciente, espero que no sea la última, espero que se siga leyendo siempre, porque hay un problema. Ifigenia Cruel se convirtió en un texto, sí, de los emblemáticos de Reyes, pero tiene más tesistas que lectores. Hay muchísimas tesis de la Ifigenia por aquí, la Ifigenia por allá. Yo no quiero ya más tesis sobre la Ifigenia, quiero lectores. Cometí un error, si quiero que tengan lectores, pues debería evitar, como dice Quevedo, Dios te salve, lector, de los prólogos largos. Y el mío creo que se pasó de largo. Aún así, la Ifigenia goza hoy de cabal gloria. Es una obra, el mejor poema de Reyes, el más profundo, el más dramático, por eso es un poema dramático. Y mi edición es para que la gente lo lea y que por favor no hagan tesis, ni de licenciatura ni de doctorado sobre la Ifigenia. Es para gozar. Muchas gracias y hasta la próxima. Un anuncio para quien quiera realmente. En el Colegio Nacional hace un mes o mes y medio la presentó Javier García Diego en una lectura dramatizada que leyó Luisa Huertas
de la Compañía Nacional de Teatro. Vale mucho la pena, está en YouTube, en el canal de YouTube del Colegio Nacional. Si quieren escuchar la versión leída, ahora tuvimos una muestra con cómo lo leyó Adolfo, que fue muy bonito escucharlo realmente, y aquella ocasión fue espectacular, en un montaje de Luisa con las actrices del coro. Entonces, vale mucho la pena. Si quieren acercarse a esta lectura, está en el canal de YouTube del Colegio Nacional. Gracias, Javier, gracias a todos, y bueno, se acabó el tiempo, así que adiós. La firma aquí afuera, están los ejemplares y podemos verlos aquí afuera.